Son las 3:30 de la madrugada en Jersón, Ucrania. Un dron del tamaño de una televisión grande despega desde un sitio de lanzamiento clandestino y se pierde en la oscuridad. En ese mismo instante, a lo largo del sur de Ucrania, otros 44 aparatos despegan casi al unísono desde orillas de bosques, complejos industriales abandonados y campos vacíos. La red de defensa aérea rusa está en alerta máxima, pero no sabe una cosa. La mayoría de esos drones no llevan explosivos. Algunos son señuelos y llevan algo muy particular encima. Mientras tanto, los drones armados de verdad vuelan directo hacia la base aérea de Saki, en Crimea, hogar de los cazas Su-30SM y Su-24 de la aviación naval rusa. En minutos, el enjambre entra al espacio aéreo controlado por Rusia. El radar Resonance N despierta de inmediato, un sistema fijo de alerta temprana que trabaja con ondas VHF de resonancia. En vez de girar sus antenas, escanea electrónicamente los 360 grados y está pensado justo para cazar blancos hipersónicos y aviones furtivos de quinta generación. La red opera a toda capacidad sobre la región y los accesos a la península. Algunos blancos generan ecos enormes, tan fuertes que cada tripulación de los S-350 VTAs en la zona no puede dejar de mirarlos. Otros parpadean y desaparecen, como estática en una tele sin señal. Más de 40 objetivos aparecen en los primeros 12 minutos. Cada 20 segundos hay una señal nueva y nadie del lado ruso logra decidir cuáles importan de verdad. La doctrina dice, destruye primero lo que parece más peligroso. El problema es que solo la mitad de esas señales grandes son misiles de crucero reales. Khan está a punto de vivir una noche muy mala. Los interceptores salen disparados por toda la zona. 4 baterías abren fuego casi al mismo tiempo. La primera ojiva despedaza a un dron que vuela a 160 km por hora y 120 metros de altura. Un interceptor de varios millones de dólares acaba de destruir el armazón de un señuelo hecho de materiales compuestos. En 10 pantallas distintas, 10 equipos de control ucranianos ven lo mismo. Una estela sube al cielo, hay una explosión y el primer FP-1 desaparece. ¿Quién disparó? El S-350 VTAS, el sistema ruso de defensa aérea de rango medio pensado para interceptar drones, aviones y misiles de crucero hasta a 130 kilómetros. Su misil 9M96E2 pesa casi 400 kilos, vuela a más de Mach 5 y cada lanzador carga 12. Esa noche esos misiles de $2 millones perseguían FP-1 que valen apenas $500 cada uno, y les daban caza por una sola razón. En los restos del dron derribado se ve un reflector de radar pegado al fuselaje. Ese pedazo de metal hace que la firma de radar se vea muchísimo más grande, lo suficiente como para pasar por un misil de crucero entrante. El FP-1 es el dron de ataque de alcance medio de Ucrania. Vuela 240 kilómetros y carga 100 kilos de explosivo. Pero los 16 que aparecen más grandes en el radar esa noche no llevan carga completa. Son señuelos. Vuelan más alto, guardan una separación pareja, se mueven en formación estable, disfrazados de misiles de crucero, tocando la puerta del S-350. El radar ruso muerde el anzuelo. La batería S-350 tiene 4 lanzadores con 48 misiles listos. En los primeros 9 minutos dispara 16 para destruir 10 señuelos FP-1. Rusia acaba de cambiar 16 misiles de defensa aérea por 10 drones construidos con el único propósito de morir. En algún lugar de Ucrania, alguien mira una hoja de cálculo con cara de haber comprado algo al 80% de descuento. En la pantalla rusa, 8 blancos grandes desaparecen uno tras otro. La tripulación del S-350 cree estar destrozando la capa exterior del ataque. Pero mientras el radar sigue a blancos que se dejan ver a propósito, otros 28 FP-1 vuelan bajo por una ruta distinta, sin reflectores, sin formación clara, sin transmitir más de lo necesario. Vuelan a 55 metros, donde sus firmas pequeñas se mezclan con reflejos del suelo, edificios, árboles y cables de luz. En pantalla no parecen un ataque, parecen basura electrónica. 28 ladrones entrando por la puerta trasera, mientras 16 payasos discuten con el guardia en la entrada principal. Entonces un oficial ruso nota que las cuentas no cuadran. Se detectaron 16 señales grandes, se destruyeron 10, 4 siguen bajo persecución. ¿Por qué numerosas trazas pequeñas, marcadas antes como ruido, siguen moviéndose hacia el sur? Una traza aparece, desaparece, reaparece kilómetros después. La basura electrónica no mantiene rumbo. No vuela dentro de un corredor, y desde luego no se mueve en conjunto hacia Crimea. La orden de redirigir el seguimiento sale de inmediato, pero el S-350 no puede soltar del todo a los 4 señuelos que todavía persigue. Nadie sabe cuáles llevan solo reflectores y cuáles podrían cargar explosivo real.
El radar ruso tiene que dividir su atención en dos direcciones. Justo lo que Ucrania necesitaba. Los FP-1 vuelan a 160 km por hora. Cada minuto de retraso les da más de 2,5 kilómetros de ventaja. Rusia tarda casi 12 minutos en detectar la segunda capa del ataque, y esos 12 minutos son más de 40 kilómetros. Exactamente la distancia que separaba a un dron de la capa de defensa que acababa de perdérselo. La formación real de FP-1 escapa de la primera zona de intercepción, baja de altura y se reagrupa detrás. Los últimos señuelos siguen entreteniendo al S-350. Adelante esperan los radares, la guerra electrónica y la densa red de defensa que protege Crimea. Los FP-1 corrigen su ruta, la formación se cierra y las narices de los drones giran al sur. Empiezan a entrar a la península. El mando de la base aérea de Saki recibe la alerta. Un grupo pequeño de blancos vuela al sur por el corredor. El S-350 acaba de declararlos bajo control. Su rumbo apunta a un solo lugar, Saki. El FP-1 es un dron ucraniano de un solo uso, fabricado por la empresa Firepoint. Vuela a 190 km por hora y carga cerca de 180 kilos de explosivo hasta un blanco a 480 kilómetros de su punto de lanzamiento. No es rápido, no es furtivo, no tiene defensa propia, pero lleva carga suficiente para borrar un hangar, un depósito de combustible o un puesto de mando. El comandante entiende el problema. «¡Despeguen 12 Su-30!», exclamación. El piloto maneja la aeronave mientras el oficial de atrás usa el radar y el sistema optoelectrónico para buscar drones pequeños a 60 metros de altura, donde el radar de barrido hacia abajo solo ve árboles, edificios, postes, vehículos y reflejos del suelo. Los dos primeros FP-1 vuelan un poco más alto que el resto de la formación y son detectados rápido. El primer Su-30SM desciende, reduce velocidad y abre fuego con su cañón GSH-301 de 30 milímetros, destrozando al primer dron. El segundo sigue su ruta preprogramada hasta que el otro Su-30SM lo derriba sobre un campo en el norte de Crimea. Dentro del centro de mando ruso la intercepción parece marchar bien, pero Ucrania sabe que si la formación sigue igual, los drones de atrás caerán uno por uno. La orden de pasar a la siguiente fase se transmite de inmediato. Los 6 FP-1 sobrevivientes, señuelos que ya habían burlado al S-350, ascienden juntos a casi 1000 metros, se abren en abanico y encienden sus interferidores. Crean señales llamativas a propósito. Para Rusia parece un error. Para Ucrania es exactamente el plan. Los 12 Su-30 cambian de rumbo y salen a perseguirlos. Pero un caza hecho para volar rápido tiene problemas para derribar algo que va a 190 km por hora pegado al suelo. Si se acerca demasiado rápido, el blanco desaparece bajo el avión. Si baja mucho la velocidad, el Su-30SM se vuelve inestable volando bajo en la oscuridad. Las tripulaciones cambian al sensor OLS-30 para buscar el calor de los motores, pero vehículos, generadores y zonas residenciales de abajo generan firmas de calor parecidas. Después de varias pasadas, los dos Su-30SM logran derribar a los 6 señuelos a cañonazos. En total, 8 FP-1 destruidos, 2 con carga real, 6 señuelos. El mando de Saki cree que el corredor norte está despejado, pero los dos cazas tuvieron que volar bajo, reducir velocidad, dar vueltas repetidas y gastar bastante combustible persiguiendo blancos que valían mucho menos. Es como usar un carro de Fórmula 1 para perseguir una podadora por un camino de terracería en la oscuridad. El carro es más rápido, pero eso no sirve de nada cuando el blanco se pega al suelo y no le importa sobrevivir. Después de 2 ciclos de intercepción, los Su-30SM tienen que subir, revisar combustible y volver al espacio que protege la base. Las tripulaciones creen haber frenado la punta de lanza del ataque, pero los 6 señuelos no subieron para sobrevivir, subieron para que los vieran. Mientras los Su-30SM los perseguían hacia el este, el resto de la formación FP-1 seguía volando bajo hacia el oeste, rumbo a Saki. Ninguno cambió de dirección cuando derribaron a los drones que iban al frente. Los FP-1 siguieron como si la intercepción jamás hubiera pasado, y la siguiente capa de defensa rusa todavía no sabía que los dos Su-30 acababan de derribar justo los blancos que Ucrania quería que derribaran. 10 minutos después de entrar al espacio sobre la península, la telemetría del enjambre empieza a caerse a pedazos. El video se congela, las coordenadas se actualizan más lento, y luego el enlace principal desaparece. La causa es un sistema ruso Krasuka 4. Recibe las marcaciones del radar y concentra su interferencia en los canales de comunicación de los FP-1. No necesita tomar el control de los drones,
Solo necesita que la señal desde Ucrania quede por debajo del ruido electrónico de fondo. En el centro de control, la latencia de telemetría sube de unos segundos a más de 30. Un operador manda un nuevo punto de referencia. No hay confirmación. El canal de respaldo tampoco responde. A 190 km por hora, el FP1 ya recorrió otro 1,5 kilómetros antes de que esos datos desactualizados aparezcan en pantalla. La computadora de a bordo pasa de inmediato al modo de respaldo. Los giroscopios mantienen el rumbo, los acelerómetros miden el movimiento, el sistema de navegación inercial sigue calculando la posición. Una cámara orientada hacia abajo compara carreteras, costas y zonas residenciales con una biblioteca de terreno guardada en memoria. Pero sin actualizaciones satelitales, el error se acumula. Una desviación de apenas 0,2 grados puede hacer que un FP1 que vuela 1 hora termine más de 600 metros fuera de curso. La cámara corrige la posición al pasar sobre una carretera o zona industrial, pero sobre el mar, las llanuras abiertas y los campos oscuros de Crimea casi no hay nada que reconocer. Después de más de 1 hora con comunicación intermitente, un FP1 se ha desviado 800 metros de su corredor. En terreno abierto eso importa poco. Cuando el blanco es un hangar, un depósito o un puesto de mando, 800 metros son la diferencia entre un impacto certero y una explosión fuera del perímetro. El Krasuka 4 no ha derribado un solo FP1, pero sí ha logrado que drones cargados con casi 180 kilos de explosivo sigan volando sin que nadie les corrija el rumbo. El lado ruso cree que el enjambre perdió el camino. Los drones no dan la vuelta. Siguen hacia Saki por las rutas guardadas en su memoria. Después de varios minutos sin señal, los receptores GNSS de los FP1 vuelven a la vida de golpe. La señal es fuerte, estable y actualiza coordenadas varias veces por segundo, incluso más precisa que antes de la interferencia. Las computadoras de a bordo usan de inmediato esos datos para corregir el error acumulado. Según las coordenadas, la formación se había desviado al este, así que los FP1 giran juntos al oeste para volver al corredor. Lo que los operadores ucranianos no saben es que el GPS miente. Los drones no se reconectaron a ningún satélite, se engancharon a una señal GNSS falsa, transmitida por un sistema de guerra electrónica ruso cerca de la ruta de acceso a Saki. Es un tipo de ataque más peligroso porque entrega una señal completa y le dice a la computadora, estás justo aquí, cuando en realidad la posición real está a más de 1,5 kilómetros de distancia. Cada vez que un FP1 corrige su rumbo según esas coordenadas falsas, se aleja unos cientos de metros más del corredor. 2 drones en el borde de la formación son los primeros afectados. Corrigen su rumbo hacia el oeste una y otra vez, primero por unos cientos de metros y luego por más de 1,5 kilómetros, hasta que su trayectoria los lleva sobre el Mar Negro. Rusia acaba de sacar a 2 drones de la formación sin disparar un solo misil. En el centro de control, la telemetría sigue siendo intermitente, pero unas estaciones receptoras pasivas notan que la distancia entre varias fuentes de emisión crece de forma anormal. La formación, pensada para llegar casi al mismo tiempo, tiene ahora 2 huecos evidentes. Entonces la cámara de un FP1 cerca del centro detecta algo que no cuadra. Una línea de ferrocarril aparece justo debajo, seguida de una curva amplia, un grupo de lagos y la costa. Según el GNSS, esos puntos deberían estar varios kilómetros al este. La cámara los ve directamente abajo. La computadora compara las imágenes con la biblioteca de terreno guardada, y tras 3 discrepancias seguidas, confirma que el error no es casualidad. Las coordenadas satelitales están alejando al dron de Saki. Se activa una regla preprogramada. Cuando los datos GNSS chocan repetidamente con las imágenes de terreno, la señal satelital se elimina de la cadena de navegación. El receptor sigue reportando una señal perfecta. La computadora simplemente ya no le cree. El FP1 vuelve a su navegación inercial y a su cámara. El ferrocarril, los lagos, la costa y las zonas industriales le sirven para recalcular su posición real. El dron empieza a girar al sur. Los demás detectan la misma discrepancia uno por uno. Uno ve un entronque de carretera aparecer antes de lo esperado. Otro nota que la costa está del lado contrario a lo que dicen las coordenadas satelitales. Uno tras otro rechazan la señal falsa y regresan al corredor. Los 2 que se alejaron demasiado ya no alcanzan a reincorporarse. Rusia los ha eliminado y ha retrasado el ataque varios minutos. Pero la señal falsa tiene una debilidad. Puede cambiar las coordenadas en pantalla, no el terreno debajo del dron. Los FP1 restantes cierran su formación, bajan a 45 metros y siguen hacia el aeródromo.
Detrás de ellos, la señal GNSS falsa sigue firme, apuntando a una posición que no existe. El enjambre ya no le hace caso. A las 4:15 hora local, los 25 FP1 sobrevivientes llegan a un punto a unos 95 kilómetros de Saki. La formación vuela baja sobre los campos oscuros de Crimea, manteniendo velocidad constante e intentando mezclarse con el ruido del suelo. Pero esta vez ya no están completamente ocultos. El Krasuka 4 ha seguido su aproximación el tiempo suficiente para calcular número, altura y velocidad del enjambre, y esa información pasa de inmediato a una batería S-400 en alerta más adelante. El radar 91N6E gira su sector de búsqueda al norte. Las 8 trazas más claras quedan bloqueadas al instante. Los misiles 48N6E2 salen disparados uno tras otro, dejando estelas blancas de fuego en el cielo. Segundos después, 8 FP1 explotan en el aire. En el centro de control, 8 señales desaparecen casi al mismo tiempo. La formación se reduce a 17 drones, todavía a media hora del blanco, y con muy alta probabilidad de perder más. Ucrania tiene dos opciones: seguir descendiendo, guardar silencio y esperar que los sobrevivientes esquiven la próxima andanada, o activar los módulos de guerra electrónica de memoria de radiofrecuencia digital guardados para la fase final. El problema es que el DRFM consume muchísima energía. Si se activa ahora, los FP1 podrían pasar el S-400, pero al acercarse al aeródromo ya no tendrían energía suficiente para lidiar con los Tor M2, los Pantsir S-1 y las zonas de fuego defensivo que protegen la base directamente. El comandante ucraniano ordena activar el DRFM de todas formas. Cuando el radar del S-400 los ilumina, el equipo a bordo de los FP1 capta cada pulso de radar, altera ligeramente su información de distancia y velocidad y retransmite la señal modificada de vuelta. Al principio el radar ruso ve 17 blancos, segundos después 40, luego 80. En menos de un minuto, cientos de trazas aparecen en pantalla. Algunos blancos parecen acelerar, otros se dividen en varias señales, otros aparecen a kilómetros de la trayectoria real del dron. El S-400 sigue viendo al enjambre, pero cada FP1 parece estar parado dentro de un cuarto lleno de espejos. Los operadores ya no pueden saber qué blancos son reales. Cada misil 48N6E2 cuesta cerca de $2 millones, y la batería solo carga 48, de los cuales ya se usaron 8. Si Rusia dispara contra todo lo que aparece en pantalla, puede terminar gastando cientos de millones de dólares en señales falsas. Se da la orden de dejar de lanzar y rastrear solo las trayectorias más estables. Es la opción más prudente. Pero cada minuto de duda deja que los FP1 restantes se acerquen casi 3 kilómetros más a Saki. El S-400 mira el ataque avanzar sin poder hacer mucho, porque ya no sabe hacia dónde disparar. 17 FP1 logran pasar al S-400, pero la protección electrónica que los ayudó empieza a agotarse. Cuando la formación llega a 24 kilómetros de Saki, el módulo de RFM se queda sin energía uno por uno. Los blancos fantasma desaparecen del radar ruso y decenas de señales falsas se reducen a 17 trazas reales pegadas al suelo. Y esperándolos están 2 sistemas Pantsir S-1, cada uno con 12 misiles 57 por 10 a la 6 y 2 cañones automáticos de 30 milímetros, 2 amperios, 38 mayúscula. El radar de control de fuego 1RS-2-1 detecta la formación casi de inmediato. 4 misiles salen de sus tubos. 4 FP1 desaparecen. Los 13 restantes siguen su carrera hacia el aeródromo. Se prepara una segunda andanada. Si siguen en línea recta, el ataque podría terminar antes de que un solo dron vea la pista de Saki. Pero la formación baja aún más. Los FP1 giran a la izquierda, a la derecha, otra vez a la izquierda, rompiendo constantemente los puntos de intercepción que calcula el radar. No pueden superar en velocidad a un misil 57 por 10 a la 6 que viaja a más de 1000 metros por segundo. Solo necesitan sembrar dudas sobre dónde disparar. Llegan 4 misiles más. 2 aciertan y 2 FP1 explotan, pero los otros 2 encuentran drones cambiando de dirección justo contra el ruido del suelo. Un blanco desaparece detrás de una línea de árboles, otro reaparece desplazado del punto calculado. Los 2 misiles fallan por primera vez esa noche. Algunos FP1 lograron romper la capa de misiles Pantsir, y ahí las cosas empeoran. La distancia se ha cerrado a unos pocos kilómetros. Las 2 torretas bajan la mira y sus cañones dobles 2 amperios 38 millones abren fuego.
Casi 5.000 disparos de 30 milímetros por minuto, barriendo el corredor de aproximación. El primer FP-1 se parte en dos en pleno vuelo. El segundo recibe un impacto en la cola, vuela unos segundos más y se estrella antes de llegar al perímetro. 2 FP-1 más desaparecen. A esta altura el problema de Ucrania ya no es el S-400, ni el Krasuka-4, ni las señales GNSS falsas. Son solo 2 Pantsir. Y mientras sigan operando, cualquier FP-1 que cruce ese corredor se está formando, básicamente, para que lo derriben. Así que el equipo de control ucraniano decide actuar primero. 2 FP-1 suben de golpe a 600 metros. Su firma de radar se separa del suelo y se vuelve casi imposible de ignorar. Ambos Pantsir voltean de inmediato hacia arriba. Para Rusia, los 2 drones acaban de cometer un error. Pero no subieron para sobrevivir, subieron para que los vieran. Mientras los radares Pantsir se concentran en los 2 blancos de arriba, otros 2 FP-1 se separan de la formación. Uno gira a la izquierda, el otro a la derecha, y esta vez no vuelan hacia la pista, vuelan directo hacia los 2 Pantsir. Cada sistema tiene de golpe drones acercándose desde direcciones distintas. El Pantsir del lado oeste engancha al primer blanco y gira su cañón hacia él. Una ráfaga de 30 milímetros destroza al FP-1, pero el segundo dron ha usado esos mismos segundos para cerrar distancia desde el flanco opuesto. La torreta gira de vuelta. El radar intenta armar una nueva traza. Demasiado tarde. El FP-1 se estrella directo contra el área de radar y torreta de combate. La explosión envuelve la parte superior del Pantsir y el radar 1RS-2-1E desaparece de pantalla. Del lado oeste ocurre casi la misma secuencia. Un FP-1 cae por fuego de cañón durante su aproximación, mientras el otro llega desde una dirección distinta. La torreta gira, los cañones abren fuego, las balas pasan detrás del dron, y entonces llega la segunda explosión. Las 2 fuentes de radar desaparecen en un intervalo corto. Ya no suben más misiles 5-7E6, ya no hay ráfagas de 30 milímetros barriendo el corredor. Los FP-1 sobrevivientes retoman su rumbo original. Adelante ya no hay un sistema de defensa aérea, solo la base aérea de Saki, la pista, los hangares, los depósitos de combustible, las instalaciones de mando, y los Su-30 y Su-24 estacionados detrás del cerco perimetral. A las 4:24 hora local, la noticia de que los 2 Pantsir S-1 quedaron neutralizados llega a Saki. Las órdenes de combate salen de inmediato. Soldados rusos corren de sus refugios con cualquier cosa capaz de disparar al cielo. Algunos cargan misiles portátiles Igla, otros rifles AK-74. Cerca de los edificios empiezan a disparar escopetas Vepr-12. Desde los puestos de observación, ametralladoras Korth de 12,7 milímetros barren el corredor de aproximación con balas trazadoras sin parar. Ya no parece un sistema de defensa aérea moderno. Parece que toda la base le está disparando al cielo al mismo tiempo. Los Igla buscan el calor de los motores. Las Korth disparan 750 tiros por minuto. Los AK-74 y las Vepr-12 tratan de llenar los huecos a corta distancia. Contra un dron de material compuesto casi sin blindaje, un solo disparo de 12,7 milímetros que penetre el motor, el tanque de combustible o una superficie de control puede bastar para acabar con el vuelo. Un soldado engancha al primer FP-1 con un misil Igla. El misil sale del hombro, acelera a casi Mach 2 y golpea al dron justo al norte del aeródromo. Explota en el aire. Otro logra cruzar el cerco perimetral, pero recibe una ráfaga de Korth en el ala. Gira sin control, pierde estabilidad y se estrella cerca del final de la pista. Rusia ha derribado a 2 más. Pero ahí está el problema. Ya están demasiado cerca. 7 FP-1 logran cruzar la última capa defensiva. Aunque los derriben ahora, la mayoría de sus restos y explosivos van a caer de todas formas dentro de la base. La distancia hasta el área de estacionamiento de aeronaves es de apenas unos kilómetros. Los drones restantes inician su picada. Un FP-1 se engancha al área de los Su-30SM. Las balas trazadoras pasan detrás de él. Demasiado tarde. El dron se estrella contra la plataforma y explota, destruyendo por completo un Su-30SM y dañando gravemente a un segundo, cada uno valuado entre 35 y 50 millones de dólares. Esos 2 blancos por sí solos valen más que todos los FP-1 usados en la fase final. Otros 2 drones se dirigen al área de los Su-24. Las aeronaves pueden esquivar misiles en el aire, pero en tierra no son más que blancos de metal.
Las explosiones y la metralla golpean a 3 Su-24 en distinto grado. El último FP-1 no va hacia los aviones, vuela hacia el depósito de armamento aéreo. Desde afuera parece solo una estructura baja protegida por muros de contención, pero adentro hay bombas, misiles y munición de aviación. El dron se clava en el depósito. Primera explosión. Segunda explosión. Después vienen una serie de explosiones secundarias conforme la munición de adentro empieza a detonar. Para cuando el fuego alrededor de Saki empieza a apagarse, un Su-30SM ha sido destruido, otro quedó gravemente dañado, 3 Su-24 fueron alcanzados en distinto grado y el depósito de armamento aéreo sigue ardiendo.